Donde se predica la palabra del reino, allí hay bendición, hay liberación, hay sanidad, hay salvación. Cuando Aleluya. Cristo resucita, hermano, significa tenemos victoria. Ha vencido Jesús, nosotros también hemos vencido. Amén. Señor, Efesios 2:1 en adelante, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, esto es decir, en los que no creen, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aleluya, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Ya hemos orado, ya hemos adorado al Señor. Amén. Hemos glorificado al Señor. Recuerde que el tema de la Biblia es la redención del hombre. Ese es el tema de la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es la redención del hombre. Todo el drama eterno está enfocado en la salvación, en la redención del ser humano. Dios desea que el hombre sea redimido y envía a Jesús su Hijo para redimir al mundo. No solamente redimió a un grupo de personas, sino que redimió al mundo entero, a todo el mundo. Muchos dicen que el propósito de haber venido Jesús a la tierra era para perdonar los pecados de la gente, porque se iban a ir al infierno y Dios no quería que se fueran al infierno. Todo eso es cierto. Sin embargo, el propósito principal de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra fue para dar vida. Amén. Para darnos vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Nosotros tenemos la vida de Dios, pues Jesús dice: yo les doy vida. Jesús dice: el Padre me ha dado el dar vida. Me ha dado el dar vida, y es la vida, la dádiva del Señor. ¿Se acuerdan? La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Ese es el centro de todo. Cuando nosotros tenemos vida, nosotros podemos hacer muchas cosas. Si contemplamos esto de una forma de vivir sobre este mundo y emprender sueños y alcanzar ideales, solamente la gente viva lo hace. Amén. Solo la gente viva, la gente que tiene autoridad, dominio sobre esta tierra, puede alcanzar, puede progresar, puede tener todo lo que desea. Pero la gente que está muerta, obviamente, pues no tiene nada, ninguna autoridad sobre este mundo. No puede alcanzar sus sueños porque ya terminó todo. La muerte termina con todo. La muerte es devastadora y termina con los sueños, termina con los ideales de las personas. La muerte es el fin de todas las cosas. Pero cuando Jesús viene a nosotros, no estábamos muertos físicamente, estábamos muertos espiritualmente. Espiritualmente estábamos muertos. Jesús viene y nos da vida a nosotros que estábamos muertos. ¿Para qué? Para que recibamos la vida de Dios y seamos equipados con la vida de Dios para alcanzar todo aquello por lo cual Cristo nos llamó a su gloria, por lo cual Cristo nos llamó, para alcanzar las riquezas de su gracia en todo aquello que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Salmo 113 habla de redención. Dice el versículo 7: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Ahora quiero que vea aquí el plan de redención, el plan de Dios de redención. Él nos da vida, amén, a través de la redención. Nos redime, paga la deuda, nos da la vida, y no una vida cualquiera, nos da la vida de Dios, la vida de Él, el Zoe de Dios. Él nos dio no cualquier vida, sino la vida de Él. No es el hecho de que nos movamos en este cuerpo, la vida.
Mucha gente mira la vida como el movernos aquí, como el que yo me mueva, oh, está vivo. Eso no determina en lo absoluto la vida que encontramos en Jesús. La vida no es el simple hecho de movernos sobre esta tierra. La vida es lo que hay internamente en nosotros. Antes que nosotros viniéramos a Jesús, estábamos muertos, pero todavía nos movíamos, todavía caminábamos, hacíamos muchas cosas. Pero cuando nosotros morimos físicamente, no significa el fin de la vida, porque Jesús dijo: yo le doy vida y nadie les quitará la vida. Nadie va a quitarles. Es imposible de que alguien acabe con la vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Ahora, este salmo habla de redención. Él dice: Él levanta al pobre del polvo. La palabra polvo es una metáfora de muerte. Es un ejemplo de muerte. Esto lo vemos en la palabra del Señor. En los primeros capítulos dice la palabra del Señor: pues del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Está hablando de muerte, está hablando de maldición. La tierra será maldita por tu causa. De esa misma tierra. Cuando la palabra del Señor también habla Job y dice: desde el polvo me levantaré, está hablando de la resurrección. Está diciendo: del polvo me levantaré. El Salmo 71 habla acerca de la resurrección. Me levantaré. Es un salmo mesiánico. Me levantarás del polvo, me levantarás de la muerte. Luego encontramos que en el capítulo, el Salmo 78, versículo 6, habla acerca de que esta noticia del Mesías resucitado tenía que contarse a las generaciones, y esto haría a que las generaciones se levantarían. Y la palabra levantarse significa recobrar vida, tener la vida de la resurrección. Nosotros no estamos muertos físicamente, pero ya tenemos la vida de resurrección dentro de nosotros. La vida de resurrección está obrando en nosotros ahora mismo. ¿Qué hace la vida de resurrección en nosotros? Está conservando nuestros cuerpos, está sanando nuestros cuerpos. La vida de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 11. El Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, y la palabra levantar, lo levantó de los muertos, habita en nosotros. Y está, ¿qué está haciendo? Está revitalizando nuestro cuerpo. ¿Qué vida? La vida de resurrección dentro de nosotros. La vida de restauración, la vida de levantamiento. Cuando se habla de levantarse, se habla de un acto de redención, de obra terminada. Jesucristo se paró, se levantó y estuvo en pie. Significa tuvo victoria sobre la muerte, tuvo victoria sobre la enfermedad, tuvo victoria sobre todas las cosas. Jesús se levantó, nosotros nos hemos levantado. Por eso Pablo incluso dice: ¿qué esperan? Levántense de entre los muertos. Levántense, un acto de tomar el señorío que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Amén. ¿Qué es el pobre? ¿En qué categoría queda el pobre? Dice que Él levanta al pobre del polvo. El pobre del polvo. Está hablando de una categoría, que el pobre está en el polvo. ¿Y el polvo qué es? Maldición. Amén. Es muerte, es fracaso. Y dice que Él levanta. ¿Quién levanta? Dios. Dios no está aplastando a la gente. Dios no está destruyendo a la gente. Dios no está queriendo que la gente sea humillada. Como alguien dice: Dios te va a humillar hasta el polvo. O sea, Dios no quiere humillar hasta el polvo. Ya estábamos en el polvo. Ya estábamos reducidos a la nada. Ya éramos polvo, estábamos reducidos. No había lugar más bajo a donde ir que el polvo. Amén. No hay lugar más bajo para ir que el polvo. ¿Y a dónde está el pobre? En el polvo. ¿Y a dónde está la pobreza? En la categoría de la maldición, de la tierra. La tierra será maldita por tu causa. O sea que el polvo habla de muerte, de maldición, de enfermedad, de pobreza, de depresión y todo lo demás. ¿Y dónde levanta Dios? Nos levanta del polvo. Ahora, hay algo que me impresiona en lo que el resto del versículo. ¿Qué es lo que dice? El Salmo 113, verso 7. Él levanta del polvo al pobre. El segundo: y al menesteroso del muladar. Al menesteroso del muladar. ¿Qué es una persona menesterosa? Alguien, escuché la otra vez que estaba diciendo: un menesteroso somos nosotros. Yo no soy un menesteroso. Un menesteroso es aquel que está necesitado de todo. Está necesitado de todo. Ese es un menesteroso. Yo no soy un menesteroso. No somos menesterosos. No estamos necesitados de todo, lo tenemos todo en Jesús. Pero luego dice que alza al menesteroso. ¿De dónde? Del muladar. Viendo el diccionario, la palabra muladar es el lugar donde se tira el estiércol.
Es el lugar donde se tira el estiércol. Allí está el menesteroso, está necesitado de todo, necesita liberación, necesita sanidad, necesita prosperidad, necesita salir de ese conflicto que tiene consigo mismo, con los demás. Necesita salir, ese es ese lugar del estiércol. Amén. Dios nos quiere sacar del lugar de pobreza. Nos quiere sacar del lugar del estiércol y de la basura. Amén. Ese salmo es justamente lo que Dios ha hecho en nosotros. No hará. Porque aquí hay un engaño tremendo del enemigo. Satanás le dice a usted que es cristiano: Dios te va a levantar. ¿Ok? ¿Cómo que me va a levantar? ¿No dice que ya me levantó? Dice la Biblia que nosotros nos levantamos con Cristo. Cristo en su muerte llevó la maldición, la pobreza, la enfermedad, la depresión, todo lo demás, el estrés de desconfiar en la provisión de Dios. Ya llevó todo en su resurrección. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, Romanos capítulo 6, nosotros nos levantamos con Cristo Jesús. Somos resucitados con Cristo Jesús. Recibimos la vida de Dios en nosotros. No te va a levantar. Yo venía escuchando que alguien venía oyendo un canto, venía oyendo a esta persona que escuchaba un canto, y el canto decía que en este otro año Dios te levantará. No, ni siquiera en ese momento, era el otro año. Y hay mucha gente que vive con esas falsas esperanzas. El otro año me va a levantar Dios. No, Dios ya nos levantó. Él levanta al pobre del polvo. Y cuando Jesucristo resucitó, yo resucité con Él. Ustedes resucitaron con Él. Por eso es que el diablo tiene a mucha gente deprimida. Por eso es que el diablo tiene a mucha gente en pobreza. Por eso tiene el diablo a mucha gente en manto de luto, porque les dicen: mañana Dios te va a levantar. De este día en adelante Dios te levanta. No, de este día en adelante no. Si usted no ha recibido a Jesucristo, entonces sí, de este día en adelante usted es un hombre levantado, para jamás nunca estar en el polvo ni en el muladar. Amén. Ni en el muladar. Lo levanta. ¿Para qué? Lo levanta. ¿Para qué? Dice el versículo: para hacerlos sentar con los príncipes. Para hacerlos sentar con los príncipes. El acto mayor de un sacerdote era cuando el sacerdote se sentaba, cuando había terminado absolutamente toda la obra. Jesucristo se sentó. Jesucristo dijo: consumado es. Su sacrificio estaba completado. Gloria al Señor Jesús. Para sentarlos, ya no para que vayan a hacer algo. No es así. Jesucristo no vino para ponernos más reglas. Jesucristo vino para que nosotros ya no vivamos bajo la ley, bajo las restricciones, bajo los mandamientos, sino que obtengamos por otro lado la justificación de vida por medio de la muerte de Jesucristo. Ahora la responsabilidad de nosotros no es hacer algo. Ahora la responsabilidad de nosotros es creer. Y ahora el Espíritu Santo nos guía. Y si el Espíritu Santo nos guía, ya no estamos bajo la ley. Y si estamos haciendo algo, ya no lo estamos haciendo bajo la ley, sino por la guianza del Espíritu Santo. Amén. Nos levantó. Nos hizo sentar con los príncipes. ¿Quién es un príncipe? ¿Qué es un príncipe? ¿Qué es un príncipe? Un príncipe es una persona que llega a tener una posición por causa de haber nacido en una familia real. No importa si esta persona quiere ser príncipe, es un príncipe. No importa si esta persona sabe que es príncipe, es un príncipe. Nació en una familia. Amén. ¿Sabe que hay muchos creyentes que no saben que son príncipes? Un príncipe era una persona que tenía autoridad. Se le llamaba príncipes a los jefes de familias. En el pueblo de Israel se le llamaba príncipes. Estos eran de una familia y siempre se seleccionaba dentro a uno para que fuera el príncipe de la tribu. Eran príncipes, gente que tenía autoridad. Pero algo más, eran gente que tenía recursos económicos, casas. Dice la palabra del Señor de que bajo el reinado de Salomón habían 12 príncipes, los cuales estaban encargados de sustentar la casa de Salomón. Con todos sus invitados, con toda su gente, tenían que sustentar la casa de Salomón por un mes. Ellos tenían recursos, podían hacerlo. Amén. Estamos en una posición de autoridad. Jesucristo dice: yo les doy poder y autoridad. ¿Lo ganaron? No. Jesús dijo: yo les doy. Les doy. ¿Qué significa dar? Significa que alguien toma la iniciativa de darnos algo. De darnos algo.
Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿De dónde viene el poder? Del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es el conocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros. El conocimiento del evangelio, de lo que Jesucristo hizo por nosotros, nos empodera, nos da poder. Entonces podemos usar todo lo que somos a nuestro favor. ¿Qué nos hace a nosotros vivir por debajo de las circunstancias y vivir como antes? Como el mundo. Lo que vimos Efesios capítulo 2. Como el mundo. Antes nosotros vivíamos así, como el mundo. ¿Por qué? Mucho creyente está viviendo de esa forma, porque no tienen el conocimiento del evangelio, que el evangelio es el poder de Dios. Por eso Jesucristo les dijo a la iglesia en Hechos capítulo 1 versículo 4: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. En el versículo 8, y luego dice: y me seréis testigos. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el poder viene del evangelio, de la revelación de Dios. Amén. ¿Qué es lo que estamos predicando en la iglesia? El evangelio. ¿Cuál es el evangelio? De que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él llevó todas las cargas nuestras, nuestros pecados, nuestras enfermedades en la cruz, pagó así la sentencia que merecía nuestra culpa, y ahora nosotros, al creer en Él y recibir el regalo de Dios, tenemos vida. Amén. Tenemos el poder de Dios fluyendo en nosotros, manifestándose en nosotros. Tenemos lo que Cristo quiso darnos. Nos dio su Espíritu, nos dio su vida. Nos dio su vida. Amén. Nos coloca en una posición de autoridad. El recibir la vida de Dios significa que usted puede hacer mucho, que usted puede hacer mucho más, que usted puede alcanzar mucho más, que usted puede llegar mucho más allá. Que tenga la vida de Dios significa de que usted está en la autoridad de poder moverse en un nivel que no cualquiera lo puede hacer, que solamente los creyentes nacidos de nuevo en Cristo Jesús podemos hacerlo. Amén.